Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que ha estado en la mente de muchísimos, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo y, más específicamente, la relación entre dos personas que han capturado nuestra atención, Kerem y Hande. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a desvelar la verdad que todos esperaban de su relación. Sé que muchos de ustedes han estado especulando, analizando cada foto, cada entrevista, cada guiño en las redes sociales, y hoy vamos a intentar poner todas esas piezas del rompecabezas en su lugar. Vamos a sumergirnos en lo que ha sido esta historia de amor, o quizás de amistad muy cercana, o tal vez algo que aún no podemos definir del todo, pero que sin duda ha generado un torbellino de emociones y teorías entre nosotros. Así que si eres un fanático de Kerem y Hande o simplemente te gusta estar al tanto de los últimos chismes y realidades del mundo de las celebridades, quédate conmigo, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura de descubrimientos, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle ese hermoso clic al botón de suscribirse. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y fascinante. Hagámoslo juntos. Hemos visto a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en innumerables ocasiones. Desde los sets de filmación de la exitosa serie que los catapultó a la fama, Senkalkam, hasta eventos públicos, alfombras rojas y por supuesto, esos momentos más íntimos que las redes sociales nos han permitido atisbar. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una atracción palpable fuera de ella. Los fans desde el primer día se enamoraron de esta pareja, apodada cariñosamente Hanke por su legión de seguidores. Sus interacciones, tanto en el rodaje como en sus vidas personales, a menudo parecían la continuación perfecta de la historia de amor de sus personajes, Eda y Serkan. Y es precisamente esa conexión tan fuerte, tan creíble, lo que ha alimentado las esperanzas y las expectativas de muchos. A lo largo de los años, hemos sido testigos de una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de absoluta euforia, cuando las fotos juntos eran más frecuentes, cuando sus comentarios en redes sociales eran juguetones y llenos de cariño, y cuando aparecían en eventos de la mano, sonriendo a las cámaras con esa complicidad que solo una pareja enamorada puede proyectar. Estos momentos nos hacían creer, sin lugar a dudas, que lo suyo era real, profundo y destinado a durar. Recuerdo perfectamente las veces que compartían anécdotas de su vida juntos, los viajes que parecían compartir, las celebraciones de cumpleaños mutuas. Todo apuntaba a una relación sólida, construida sobre la admiración mutua, el respeto y, por supuesto, el amor. Pero como suele suceder en el mundo del estrellato, las cosas rara vez son tan sencillas. También hemos tenido periodos de incertidumbre, de silencio prolongado, de rumores que parecían poner en duda la continuidad de su relación. Las distancias geográficas, los compromisos profesionales de ambos, que los han llevado por rumbos diferentes, y la constante presión mediática, son factores que sin duda han jugado un papel en la dinámica de su vínculo. En esos momentos los fans se dividían entre los que mantenían la fe inquebrantable y aquellos que empezaban a cuestionar si la magia de la pantalla se había disipado en la vida real. La verdad es que tanto Kerem como Hande son artistas con carreras en ascenso y agendas apretadas. Trabajar en proyectos internacionales, mudarse a diferentes ciudades, o simplemente buscar un poco de privacidad en medio del ojo público, son desafíos enormes para cualquier relación, y más aún para aquellas que están bajo el escrutinio constante de millones de personas. Hemos visto cómo Hande ha estado enfocada en proyectos en el extranjero, y Kerem, por su parte, también ha tenido sus compromisos y proyectos que lo han mantenido ocupado. Y es normal. Es parte de la vida, es parte de sus sueños profesionales. Lo que siempre me ha llamado la atención de Kerem y Hande es la forma en que, a pesar de los altibajos y los rumores, siempre han mantenido un nivel de respeto mutuo muy palpable. Incluso cuando las cosas no estaban claras, rara vez hemos escuchado declaraciones negativas o acusaciones directas. Han sido cautelosos con sus palabras, pero también han dejado entrever, en ocasiones, que hay un lazo que los une, más allá de lo profesional. Ahora, ¿cuál es esa verdad que todos esperaban? Creo que la verdad es multifacética. Por un lado, la verdad es que Kerem y Hande vivieron un romance intenso y apasionado, que nació de una conexión genuina y que cautivó a millones.
Fue una relación que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, en la magia que puede surgir entre dos personas talentosas y carismáticas. La química que compartían en Senkalkam no era solo actuación, era la manifestación de algo real que existía entre ellos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo eso era auténtico. Pero la verdad también es que la vida real es complicada. Las presiones de la fama, las exigencias de las carreras profesionales y las distancias pueden ser obstáculos significativos para cualquier pareja. A veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente para superar todas las adversidades. Y eso no le resta valor a lo que vivieron. Simplemente es una realidad que debemos aceptar. La verdad que todos esperaban no es necesariamente un felices para siempre en el sentido tradicional, sino más bien una comprensión honesta de lo que su relación fue y es, sin fantasías ni idealizaciones excesivas. Hemos visto que aunque los rumores de ruptura han sonado con fuerza en diferentes momentos, también hemos presenciado momentos de reconciliación o, al menos, de mantenimiento de una amistad muy sólida. Ande ha hablado públicamente sobre lo importante que Kerem ha sido en su vida y viceversa. Han compartido momentos difíciles juntos, como la pérdida de seres queridos, y se han apoyado mutuamente de una manera que solo las personas con un vínculo profundo pueden hacer. Eso es algo que no se puede fingir. Además, es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es increíblemente delgada. Lo que nosotros vemos son solo destellos, fragmentos de sus vidas. No tenemos acceso a todas las conversaciones, a todas las decisiones, a todas las complejidades que una relación implica. Por eso, a veces, las especulaciones y las teorías de los fans pueden alejarse de la realidad. La verdad que muchos esperábamos y quizás temíamos, es que su relación, como muchas otras en Hollywood o en el mundo del entretenimiento turco, podría no haber resistido la prueba del tiempo y las presiones externas. Y si ese es el caso, debemos entender que eso no significa un fracaso. Significa que en algún momento ambos decidieron que sus caminos, si bien se cruzaron maravillosamente, debían separarse. O quizás, y esto es una posibilidad que tampoco podemos descartar, han encontrado una nueva forma de relación, una amistad más madura, un apoyo incondicional que trasciende lo romántico. Hemos sido testigos de comentarios recientes de ambos, en los que han reiterado el cariño y el respeto que se tienen. Ande en alguna entrevista reciente mencionó que Kerem siempre será una persona importante en su vida, y Kerem, por su parte, ha sido igualmente respetuoso y cariñoso al hablar de ella. Esto nos lleva a pensar que si bien la intensidad del romance inicial quizás se haya transformado, el vínculo emocional y la admiración mutua permanecen. Y ahí reside la clave, la verdad que todos esperaban, quizás no sea un anuncio dramático de ruptura, sino la comprensión de que su relación evolucionó. Quizás ya no estén juntos en un sentido romántico, pero han logrado mantener una conexión valiosa. Y eso en sí mismo es una forma de éxito. Es un testimonio de la madurez de ambos, de su capacidad para valorar lo que tuvieron y para seguir adelante con respeto. Es fundamental que como seguidores aprendamos a respetar sus decisiones y su privacidad. Ellos nos han brindado momentos increíbles a través de su trabajo y de su vida compartida, pero en última instancia, sus vidas son suyas. La verdad sobre su relación es suya para compartir, y nosotros solo podemos observar y especular basándonos en lo que ellos eligen mostrar. Entonces, ¿cuál es la verdad que todos esperaban? Quizás la verdad es simplemente que Kerem y Hande vivieron un amor hermoso, que impactó a muchos, y que ahora, sea cual sea su estado actual, ambos se guardan un profundo aprecio y respeto. La intensidad de los rumores y las expectativas a veces nos lleva a buscar finales de película, pero la vida real, incluso la de las celebridades, suele ser más matizada. Y en esa matización, en esa evolución, es donde encontramos la verdadera historia. La historia de dos personas que se encontraron, se quisieron, y ahora, quizás, siguen caminos diferentes pero entrelazados por un pasado compartido y un profundo respeto mutuo. La verdad que todos esperaban es, en última instancia, la verdad que ellos mismos han construido y nos han permitido vislumbrar. En resumen, hemos navegado por la fascinante relación de Kerem y Hande, explorando desde sus inicios en pantalla hasta los altibajos de su vida personal. Hemos analizado los momentos de euforia y las épocas de incertidumbre, considerando siempre las presiones de la fama y las exigencias profesionales. La conclusión a la que hemos llegado es que si bien su romance fue real y cautivó a millones, la vida real a menudo exige una evolución.
La verdad que todos esperaban no es necesariamente un final definitivo, sino la comprensión de que su vínculo ha madurado, y que el respeto y el aprecio mutuo persisten, independientemente de su estado romántico actual. Han mantenido una conexión valiosa, y eso es, en sí mismo, un testimonio de su fuerza como individuos y como personas que compartieron un capítulo significativo en sus vidas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido informativo y entretenido. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su dedicación al ver este contenido. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál es su interpretación de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos románticamente, o creen que han encontrado una amistad duradera? Dejen todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el tema, y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.